Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar explorando el concepto de isomería. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula estructural. Es decir, están formados por los mismos átomos, pero esos átomos están acomodados de forma distinta en el espacio y por lo tanto me generan compuestos diferentes. Hay muchas formas de isómeros, que si los epímeros, los enantiómeros, los anómeros, los isómeros estructurales, los isómeros de posición, ya lo verán con calma en sus clases. Aquí vamos a hablar específicamente de los isómeros tipo enantiómero y tipo epímero, ¿sale? Pero bueno, primero vamos a entender por qué es importante estudiar la isomería. Cuando nosotros cambiamos de posición los átomos que están formando un compuesto, vamos a cambiar las propiedades de ese compuesto. Y las formas isoméricas pueden tener distintas características como distinto olor, distinto sabor, actividad, inactividad biológica, y por eso es importante estudiar los isómeros, comprenderlos y notar sus diferencias. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tener aminoácidos que en una de sus formas isoméricas, es decir, en una de sus conformaciones estructurales, nos generen sabores dulces y en la otra de sus conformaciones estructurales nos generen sabores amargos. O podemos tener alcoholes como el mentol, que en una de sus formas isoméricas tengan un olor característico del mentol y en la otra forma isomérica sea completamente inodora. Y bueno, pueden decir, ¿eso qué me importa, verdad? Puedo sobrevivir si me cambian el sabor o si algo tiene o no tiene olor. Pero en muchos fármacos, en muchos químicos que se utilizan en agricultura, hay formas isoméricas que pueden ser inactivas, es decir, que no me sirve de nada si consumo esa forma. O hay formas isoméricas que son dañinas o tóxicas para las formas vivientes. ¿Vale? Entonces, ahí es donde radica la mayor importancia de saber distinguir un isómero del otro, porque al final de cuentas son el mismo compuesto, porque tiene los mismos átomos distribuidos formando los mismos grupos funcionales, pero en una estructura que genera una molécula que tridimensionalmente es diferente, ¿sí? Por la posición de sus grupos funcionales. Voy a resaltar nada más dos ejemplos de los que aparecen ahí en su pantalla. Por ejemplo, el etambutol. El etambutol en una de sus formas isoméricas se utiliza como antituberculoso, pero en su otra forma isomérica causa ceguera. Y si no separamos las formas isoméricas cuando se está preparando ese fármaco, ¿qué va a pasar? La gente que consuma ese medicamento, por aliviarse una cosa, va a tener otro padecimiento, ¿sí? Y eso es un problema grande y grave, ¿vale? O el segundo ejemplo, mucho más famoso y conocido, que es la talidomida, que es el último de los ejemplos que aparece en su pantalla. La talidomida es un medicamento que se diseñó y se vendía así como tal para calmar las náuseas y los malestares de los primeros meses de embarazo. ¿Quién lo consumía? Mujeres embarazadas. Pero resulta que una de sus formas isoméricas, padrísimo, me quita las náuseas. Y la otra forma isomérica es teratogénica, es decir, causa daños al feto, causa daños al producto. Entonces, si no separo estas formas isoméricas, quien consuma esa talidomida sí se le van a quitar sus náuseas, pero el producto, el bebé, el feto que está creciendo, va a tener problemas en su desarrollo, que puede ser falta de extremidades, extremidades mal desarrolladas o que incluso puede llegar a la pérdida del producto por los efectos dañinos del medicamento. ¿Sí? Esos son los alcances de la isomería. Por eso es importante estudiarla y por eso es importante conocerla, sobre todo los que se van a dedicar a ser QFBs o a ser médicos o a trabajar en las áreas de la salud. Hay que comprender la importancia de estos isómeros y de cómo el haber cambiado la posición en el espacio puede alterar completamente la funcionalidad de algún compuesto. ¿Sí? En casos más simples, como por ejemplo en las proteínas, si no tenemos nosotros los isómeros en su forma L, no vamos a poder hacer la síntesis de proteínas, porque necesitamos la orientación L en el aminoácido para que se dé la formación del enlace peptídico, así de simple. Ya lo verán en su momento, ¿vale? Entonces, eso nada más es para resaltar un poquito la importancia de por qué hay que saber distinguir los isómeros y de qué diferencias pueden tener así tan drásticas y marcadas
un isómero de otro. ¿Vale? Ahora, para comprender lo que son los enantiómeros y los epímeros, que son los isómeros que vamos a ver aquí, tenemos que entender un concepto que se llama quiralidad. Quiralidad. Quiralidad se refiere a la capacidad de girar, a tener libertad de movimiento. En los compuestos hechos a base de carbono nos vamos a topar con muchos carbonos quirales. ¿Qué son los carbonos quirales? Carbonos que tienen hibridación sp3 y que están unidos, sus 4 enlaces los forman con sustituyentes diferentes, es decir, con distintas cosas. Y que al estar ellos moviéndose, al estar girando, al no estar fijos o rígidos por una formación de un doble enlace, un triple enlace o de una estructura plana, ellos se mueven y al moverse cambian de posición estos sustituyentes. Ese giro, esa quiralidad de esos carbonos nos va a producir formas isoméricas o nos va a producir isómeros de los compuestos. ¿Vale? Entonces, un carbono quiral va a ser cualquier carbono que esté unido a 4 sustituyentes diferentes, lo que sea, lo que se imaginen, cloro, flúor, nitrógeno, hidrógeno, los elementos que ustedes quieran. Un carbono que esté unido a 4 sustituyentes distintos y para poder estar unido a esos 4 sustituyentes distintos tiene que tener a fuerzas una hibridación de tipo sp3, recordando que las moléculas que tienen hibridación sp3 tienen una forma tridimensional, ¿sí? Una forma de tetraedro, y bueno, a esos carbonos, con esa hibridación y esos 4 sustituyentes, se les va a llamar carbono quiral. Y entonces, si nosotros estudiamos qué tipo de sustituyentes tiene y en qué posición están esos sustituyentes, nos vamos a topar con los isómeros llamados enantiómeros, que se clasifican en las formas R y S. Ay, creo que no se alcanza a ver, ¿sí? Los isómeros R, los isómeros S, ahorita vamos a ver qué significa eso. O en una forma más simplificada, cuando estudiamos estructuras de Fischer, que es decir, llevar a un plano esas formas tridimensionales, pues van a estar recibiendo la nomenclatura D y L. ¿Sí? O sea, el mismo isómero yo puedo ver si le corresponde la nomenclatura R o S o D y L. Depende de qué esté estudiando. La nomenclatura D y L se hace en proyecciones de Fischer, es decir, llevando a un plano algo que era tridimensional. Y las conformaciones R y S, o el isomerismo R y S, es analizando la estructura tridimensional del carbono. ¿Vale? Entonces, estos carbonos que giran, estos carbonos que se mueven de posición, me generan distintos isómeros, que yo puedo clasificar en las formas RS o D y L. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de un primer tipo de isómeros que se llaman enantiómeros. Los enantiómeros son compuestos que tienen uno o más carbonos quirales y que cuando ese carbono gira, cambia de posición algunos de los grupos funcionales y me generan moléculas que no se pueden superponer una a la otra, que son imágenes especulares. Es decir, si una molécula yo la reflejo en el espejo, lo que observo es la estructura de la otra. Y lo vamos a tratar de explicar con las palmas de nuestras manos. ¿Sí? Nosotros tenemos dos manos, una mano derecha y una mano izquierda. Tienen exactamente los mismos dedos esas manos, ¿sí? Pulgar, índice, medio, anular y meñique, pero no lo tienen exactamente en la misma posición. Si yo pongo frente a un espejo mi mano izquierda, lo que se va a reflejar es mi mano derecha. Y si yo trato de superponer mis manos una encima de otra, no lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces, mis manos, si fueran moléculas con carbonos quirales, serían enantiómeros. ¿Sí? Tienen exactamente los mismos sustituyentes, pero uno es la imagen en espejo del otro y no son superponibles. A eso es a lo que le llamamos enantiómero. ¿Sí? Vamos a analizarlo con esta imagen que les voy a proyectar. ¿Vale? Aquí yo tengo dos moléculas donde el carbono quiral es justamente el que no se ve. Lo que se ven son los 4 sustituyentes que tiene ese carbono. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar el carbono, ténganme paciencia porque no soy muy hábil. Por aquí así estaría el carbono quiral y por aquí así.
¿Vale? Ahora, tiene 4 sustituyentes diferentes esa molécula de carbono. Uno es la esferita roja, otro es la esferita azul, la esferita verde y la esferita gris. Están en diferente color porque representan diferentes átomos de distintos elementos. ¿Vale? Y cada uno de ellos tiene una prioridad distinta. ¿A qué le llamamos prioridad? A cómo vamos a numerar esos sustituyentes para saber la conformación de nuestro enantiómero, para saber si es un enantiómero R o un enantiómero S. ¿Vale? Y, por ejemplo, vamos a asignar nosotros al azar una prioridad. Vamos a decir que la bolita de color azul es prioritaria sobre la roja, que es prioritaria sobre la verde, que es prioritaria sobre la que está en gris o blanco, pero medio turbio. ¿Vale? Esa es una prioridad ahorita que yo me inventé. ¿Cómo asignamos prioridades en realidad en química? Basándonos en el número atómico. Observo directamente el número atómico del elemento que está unido al carbono y el que tenga mayor número atómico será el sustituyente prioritario. El siguiente número atómico será el segundo prioritario, el tercero prioritario y al final el cuarto prioritario. Entonces, cuando yo tengo enantiómeros, para saber cuál es el isómero R y cuál es el isómero S, asigno las prioridades a los sustituyentes. Entonces, por ejemplo, dijimos que la primera prioridad la iba a tener el azul, entonces este es el de prioridad 1. Y luego el rojo, este es el de prioridad 2. Luego el verde, este es el de prioridad 3. Y por último el blanco, que es el de prioridad 4. ¿Sí? En la otra molécula, el azul es el de prioridad 1, el rojo es el de prioridad 2, el verde tiene una prioridad 3 y el blanco tendría una prioridad 4. Blanco o gris, ya no sé de qué color es. ¿Vale? Ahora, una vez que asigné las prioridades de estos sustituyentes, voy a trazar un círculo que vaya del sustituyente de prioridad 1 al de prioridad 2 y luego al de prioridad 3. El de prioridad 4 lo voy a eliminar, no lo cuento para hacer mis conformaciones R y S. Entonces voy a trazar un círculo que vaya de donde está mi sustituyente con mayor prioridad al segundo con mayor prioridad, al tercero con mayor prioridad. En este caso sería del 1 al 2 y al 3. ¿Vale? Trazo ahí mi círculo. En la otra molécula, el de prioridad 1 va a seguir al de prioridad 2 y luego hacia donde está el de prioridad 3. Si se fijan, tracé 2 círculos en diferentes direcciones. Cuando yo trace mi círculo conforme al movimiento natural de las manecillas del reloj, voy a tener mi isómero de forma R. Y si yo tracé el círculo en contra de las manecillas del reloj, voy a tener mi isómero S. ¿Sí? Asigno prioridades basándome en el número atómico del elemento que está directamente unido a mi carbono quiral. No olvidemos que este del centro es el carbono quiral. ¿Sí? Asigno prioridades, formo un círculo de prioridad 1, 2 a 3, siempre ignorando de cuarta prioridad. Y si giro conforme a las manecillas del reloj para trazar ese círculo, entonces estoy frente al isómero R, y si giro en contra de las manecillas del reloj, estoy frente al isómero S. Esa es la clasificación de los isómeros enantiómeros, R y S. Ahora, cuando estamos trabajando la molécula en forma tridimensional, podemos manejar esta nomenclatura R y S. Pero para facilitarnos el estudio de muchas moléculas, como lo son los monosacáridos o como lo son algunos aminoácidos, lo que hacemos es plasmar en plano las moléculas que eran tridimensionales. Esa forma en plano se llaman estructuras de Fischer. En las estructuras de Fischer, nosotros no vamos a utilizar la nomenclatura R y S, porque no nos estamos fijando cómo está en tercera dimensión o en 3D esas moléculas. Estamos utilizando una forma plana donde lo único que nosotros tenemos que ver es de qué lado del espejo quedó
nuestro átomo prioritario. Repito, esto es en proyecciones de Fisher, cuando nosotros llevamos una molécula tridimensional a una forma plana para estudiarla. En una proyección de Fisher, yo lo único que voy a hacer es ver dónde quedó mi átomo o mi sustituyente prioritario y observar si quedó del lado derecho o del lado izquierdo para tener los isómeros D y L. ¿Sí? Esto que apareció en la pantalla es un aminoácido que se llama alanina. Vamos a analizar en la imagen si tiene o no carbonos quirales, cuáles serían esos carbonos quirales y qué sustituyentes tiene. ¿Vale? Entonces, observamos la alanina. Esta es la molécula de alanina. ¿Sí? La alanina tiene aquí así, en este carbono, una quiralidad. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? En la imagen se muestran en blanco todos los hidrógenos, en rojo los oxígenos, en negro los carbonos y en azul el nitrógeno. Entonces, si yo observo el carbono que está hasta arriba, unido a las dos bolitas rojas, ese no es un carbono quiral. ¿Cómo sé que no es un carbono quiral? Porque está formando un enlace doble con este oxígeno de aquí arriba. ¿Sí? Carbono-oxígeno tienen un enlace doble. Si generó enlaces dobles, su hibridación no es sp3 y desde ahí ya no tengo un carbono quiral. ¿Vale? Me bajo al segundo carbonito que está aquí. Ese carbono, si yo lo observo, está unido a un carbono que es carbonilo. Al otro lado está unido a un carbono, pero a un carbono de tipo metil, un carbono unido a puros hidrógenos. Otro de sus enlaces es con un grupo amino, un nitrógeno con 3 hidrógenos. Y el otro enlace es con un hidrógeno solito. Es decir, yo tengo un carbono que por un lado está unido a un carbono carbonilo, que además tiene un OH, o sea, todo esto es un carboxilo. Hacia acá está unido a un grupo amino, por acá está unido al grupo metil y por acá está unido a un hidrógeno. Tengo un carbono con hibridación sp3 con 4 enlaces sencillos unidos a 4 sustituyentes distintos. ¿Sí? Por lo tanto, esto es un carbono quiral y por lo tanto genera isómeros. ¿Sí? Si yo lo llevo a una proyección de Fisher, ¿sí? Voy a quitar la imagen para que vean lo que escribí, ¿vale? Únicamente escribí los sustituyentes, ¿sí? Mi carbono tiene carboxilo, amino, metil e hidrógeno. Entonces, 4 sustituyentes diferentes en un carbono con libertad de movimiento, un carbono quiral. Si esto yo lo llevo a una forma plana y genero mi proyección en estructuras de Fisher, entonces puedo analizar los sustituyentes y ver de qué lado del espejo quedó el sustituyente principal, que por número atómico sería el grupo amino. ¿Sí? Si tengo carbono, carbono, hidrógeno, nitrógeno, el que tiene número atómico mayor es el nitrógeno. Por lo tanto, esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, que es el grupo amino, es mi grupo prioritario y del otro lado queda por aquí, ¿vale? Este es mi grupo amino. En este caso, el grupo amino prioritario queda del lado izquierdo, tengo la forma L, y el que quedó del lado derecho me da la proyección D. Repito, en proyecciones de Fisher se utiliza la nomenclatura D y L. En estructuras tridimensionales se utiliza la nomenclatura R y S. ¿Vale? Y hay que entender la importancia de los isómeros R y S y de los isómeros D y L para poder saber qué propiedades físico-químicas va a tener el compuesto. Porque acuérdense que puede ser una molécula inactiva, puede ser una molécula que tenga un efecto benéfico o puede ser una molécula que tenga un efecto dañino. Y eso hay que saberlo y reconocerlo.